Bueno, y aquí, si todo fue bien hecho para el caudal de funcionamiento, aquí uno grafica el rendimiento y el rendimiento tiene que tener su máximo en el caudal de funcionamiento y luego uno tiene también una curva potencia en función del caudal y es una curva que es así más o menos. Y esta es el caudal de funcionamiento y esta es la potencia de funcionamiento. ¿De acuerdo? Y hay una curva que todavía no hemos visto, que es la de cavitación, que es muy parecida a esta curva, a esta de aquí, donde aquí uno tiene la altura neta positiva de aspiración en SPH, vamos a verlo en clases en función del caudal, y el fabricante provee esta curva. Esta curva la provee el fabricante de la misma forma que provee esta curva, que provee esta curva y que provee esta curva. ¿De acuerdo? Y uno calcula, se les enseñará cómo hacerlo, esta curva. Y uno obtiene el caudal límite. Bien, uno tiene el caudal límite. Y el caudal de funcionamiento, también explicaremos, tiene que ser menor que el caudal límite. Siempre tiene que estar aquí, porque si no hay cavitación. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, los fabricantes proveen esta curva, altura caudal, provee esta curva, rendimiento caudal, esta curva, potencia caudal, y provee esta curva que es NPSH caudal. ¿Se entendió? Bueno, entonces ahora vamos a ver esas curvas. ¿Dónde está esto? A ver, vamos a ver estas bombas, por ejemplo. Este es un típico de los manuales que les he pasado. Supongo que su compañero ya les compartió los manuales. Este es un típico manual de bombas para seleccionar de marca Lowara, ¿no? Es una marca italiana. Fíjense, vamos a ir viendo el manual y ustedes les voy explicando para que ustedes aprendan a manejarlos y de ahí, bueno, la única forma es manejando los manuales. Entonces, lo primero que van a encontrar es la frecuencia, si es 50 o 60 Hz, y van a encontrarse con que ahí siempre viene la bomba, que es este elemento, ¿lo ven? Acoplado al motor. En este caso son bombas verticales, multietapa, o sea, hay varios rotores aquí, ya vamos a ver más adelante, acoplados con el motor. O sea, siempre, acá se ve, si ustedes ven aquí, se ven, ¿no es cierto? Entonces tienen un rotor, son como bombas en serie, ¿no? Son bombas en serie. Entonces, donde para un mismo caudal que ingresa por aquí y sale por el otro lado, o al revés, ¿no? Ingresa por un lado y sale por el otro, el agua gana altura, se suma a la altura. En este caso son 1, 2, 3, 4 etapas, son 4 multietapas, de 4 etapas, 4 rotores en serie. Y con un solo motor, ¿no? Por supuesto, y un eje común. ¿Se entiende? Ahora, la bomba, jóvenes, el motor, ustedes se van a encontrar con que el motor, ¿no? Que está aquí, tiene su placa, que es la placa que caracteriza al motor, y aquí tiene todo el sistema de ventilación. Y la bomba también, en algún lugar por aquí, tiene que tener una plaquita que define las características acá. ¿La ven? Aquí está la placa, no, esta es la placa del motor. Ya, en algún lugar tiene que estar la placa de la bomba. Bien, bueno, lo primero que van a encontrar son las curvas de performance. Performance significa, la traducción es desempeño, ¿no? La traducción sería el rango de desempeño hidráulico a 50 hercios para la serie ESB, ¿no? De Lowara, que es la fábrica, ¿no? de bombas Lowara, que mantiene su identidad, pero que ha sido absorbida por el grupo ITT. Bueno, las curvas de performance dan el desempeño general de los modelos y en general presentan el caudal expresado en metros cúbicos por hora,
Y también en una segunda opción, litros por minuto, o pueden haber otras también, ¿no? Y en la parte superior tienen los caudales en unidades inglesas, donde aquí tienen imperial, o sea, galones por minuto, GPM, galones por minuto, gallons per minute, imperiales, o sea, son galones por minuto ingleses. Y estos son los galones por minuto americanos, que no son iguales, están desfasados. Fíjense que si esto es 200, esto es 200 ingleses y esto es 200. Es el caos, digamos. O sea, estos tipos realmente se creen, y es increíble cómo no cambian, ¿no? O sea, se creen especiales, ¿no? O sea, es gente que se cree, y uno dice, pero, ¿y esto qué? No, se creen los anglosajones, el anglosajón en general, americano, inglés, se creen especiales. Entonces los tipos tienen su sistema de unidades y creen que todo el mundo tiene que adaptarse, y el sistema métrico decimal internacional aceptado por toda Europa, excepto Inglaterra, ¿no? Por todo el mundo asiático, el mundo árabe, el mundo latinoamericano, no es, ellos son especiales. Y son tan especiales que tienen el galón imperial y el galón americano. Entonces, bueno, como uno es de mente abierta, uno maneja todo. Bien, uno maneja todo. Entonces, acá tienen la altura en mente, en metros, ¿no? Y aquí tienen la altura en pies. Entonces, eso permite en un mismo gráfico, ¿no?, manejar todas las alternativas. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen 20 cubos hora de caudal y tienen que tener una altura, incluyendo pérdidas, un delta Z más pérdidas de 80, entonces ingresan con 20, ingresan con 80, 20. Entonces, fíjense que más o menos el modelo que aplica es una 15 SB, también podría aplicar una 22 SB, ¿lo ven? O podría aplicar una 33 SB, cualquiera de las tres aplica. Bueno, ¿cuál va a ser la que mejor va a aplicar? La que está más en el centro de gravedad del diagrama. Entonces, esto les permite más o menos tener una primera aproximación de cuál es el modelo. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, una vez que más o menos tienen el modelo, entonces se avanza en el manual y uno empieza a trabajar con el modelo. Entonces, fíjense que acá les dicen que este tipo de bombas son de aplicación en obras civiles, para agricultura, para industria ligera, para tratamiento de agua y para sistemas de aire acondicionado y de calor, ¿no? Les dan el rango de aplicación. Bueno, y más o menos, ¿no? Entonces, eso permite tener una idea de dónde se aplican y dónde no. Bueno, entonces uno avanza y acá ustedes van a ver que tienen las características, los códigos, ¿no? Entonces, fíjense que acá les van diciendo qué significa acá, que cada cosa, qué es la letra F, qué es la letra T, la letra R, la letra N, la letra B, la letra C, y siempre todo está referido en general a normas, la norma ISI 304, la norma, o sea, todo está normado, ¿bien? Bueno, entonces uno tiene ante cualquier duda, uno va y mira, ¿no? ¿Qué significa la letra P o la letra G? ¿No? Bueno, y de la misma forma también les dan las características del agua. Por ejemplo, ¿no? La versión estándar para rangos de temperatura desde menos 30 grados hasta más 120. Fíjense que les están dando valores límites de funcionamiento, y eso es por las características de los sellos, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, ahora, vamos a tomar un modelo cualquiera. Por ejemplo, empezamos con estas. 2 SB, dos polos SB. Entonces, fíjense que aquí tienen el código 1 SB, 3 SB, 5 SB, 10 SB, 15 SB, 22 SB. Tienen el código de la bomba. Entonces, aquí tienen en metros cúbicos por hora. Después tienen
el rango del flujo de 0,7 a 2,4, les dan dando el rango. La máxima presión en bares, 23. La potencia del motor en kilovatios y el rendimiento de la bomba en porcentaje. Fíjense que son rendimientos, el máximo que se puede tener hasta 8, y la temperatura estándar de funcionamiento para el líquido, ¿no? Después acá le dicen de manera genérica, ¿no?, las características FTR, NB, PSK, ¿no? Si es un modelo UNSB, es un motor de 2 polos, ¿no? Bueno, y le dicen si hay, qué significa el puntito que cumple, que existen estas. Bueno, de la misma forma, estas otras, ¿no? Bien. Bueno, entonces, aquí fíjense que este gráfico es clave porque permite entender las características. Entonces, la LED va a venir las características como 22, SB, 10, FL, 110, 4 en blanco, T. Entonces, ¿qué significa? Bueno, uno empieza, la T significa trifásica, M monofásica. Si va en blanco, no hay nada, significa que es 50 Hz. Si hay un número 6 aquí, significa que es 60 Hz. Si este número está en blanco, significan 2 polos. Si dice 4, son 4 polos. Después le dice que esto es 110, o sea, es 110 por 10, o sea, esto significa que el kilovatios por 10, o sea que esto es 11 kilovatios. ¿Se entiende? La potencia del motor, si aquí dice 110, como está multiplicada por 10, es 11 kilovatios. Después el siguiente valor, ¿no? Si es 0, es la versión estándar. Si es si es L, significa un bajo NPSH, que es lo de cavitación que vamos a explicar en la próxima clase probablemente. H significa que tolera altas temperaturas, ¿no? Y la presión nominal es de 25, presión nominal de 25, son 25 bares, 250 metros de columna de agua. Después D es el D significa que es agua limpia y seca, ¿no? O sea, eh, ¿a qué se refiere esto? A que si viene, esto es las características o sea, BNBSK, a ver esto, y E es polos electropasivos. Entonces ahora hay que ir a ver qué significa FNBSK. Entonces uno viene aquí, FNSK, son las bridas para las conexiones. Y esto es los puertos en línea, ¿no? Esto es con bridas redondas y esto es con bridas ovales, ¿no? Entonces ahí uno va viendo con la letra, ¿no? Y esto es, bien, entonces uno sigue y así siguiendo. Bueno, y G significa fierro fundido con bridas redondas. Esto es bridas redondas y esto es bridas redondas PN40, o sea, de 40 bares. Bueno, y aquí les dicen las características como son en serie. Aquí les está dando el caudal, metros cúbicos por hora, 125 cubos hora es el nominal, el nombre de la serie, SB. Y este es el número de rotores, el número de rodetes. Entonces, por ejemplo, les está diciendo que esto tiene 8 rotores, ¿no? Y que incluyen 2 reducidos, o sea, con el diámetro achicado por las leyes de semejanza, cambiando el diámetro, a la condición A o a la condición B. ¿Se entiende? ¿Se entendió o no se entendió? Esto es muy importante. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió? Ya. Bueno. Bueno, listo. Entonces, y así siguiendo. Entonces, ahí tienen las características, cómo leer la placa. Esta es la placa del motor y la placa de la bomba. Esta es la placa de la bomba y esta es la placa
del motor. No, esta es la placa, a ver, no, estoy mal. Esta es una placa de la bomba, de la electrobomba, según la norma de la Comisión Europea, y esta es también una placa de una electrobomba con distintas formas de asignar los valores. Y fíjense que acá les están diciendo los códigos y aquí ustedes tienen las características. Por ejemplo, código de identificación del material de las juntas mecánicas, cuál es el rango de flujo, el rango de alturas, cuál es la altura mínima, cuál es la velocidad de rotación, cuál es la frecuencia, cuál es la presión máxima de operación y cuál es la potencia absorbida por la unidad de la electrobomba, el tipo de unidad de electrobomba, ¿no? Cuáles son las características, el código de identificación del material del O-ring, el código de la bomba, la unidad de la electrobomba, las unidades de la electrobomba, la clase de protección, la temperatura del líquido máxima, la potencia nominal del motor y el voltaje, el rango de voltaje y el número de serie y la fecha de fabricación. Bueno, y aquí tienen el despiece y el desglose, o sea, esto es útil para cuando uno desarma, para hacer mantenimiento. Y aquí les van diciendo las características de los materiales. Por ejemplo, les dicen el cuerpo de la bomba está en acero inoxidable, el rodete está en acero inoxidable, el difusor está en acero inoxidable, ¿no? Bueno, y así siguiendo, ¿no? Entonces el eje está en acero inoxidable, los adaptadores están en fierro fundido, la base es de aluminio, las uniones son de aluminio, ¿no? Los sellos son de acero inoxidable, después las juntas mecánicas son de carbono con silicio, o carbono, o EPDM, dependiendo del caso, que los EPDM son elastómeros, o sea, son productos de hidrocarburos, ¿no? O sea, gomas. Después tienen la junta, la protección de las uniones en acero inoxidable, les va dando el material, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el eje, ¿no? Está hecho en tungsteno de carburo de tungsteno, ¿no? Después tienen los rellenos y los drenes están en acero inoxidable y después hay otros que están en acero galvanizado, que esto no me acuerdo cuál es la traducción, y de ahí las juntas, perdón, los sellos están hechos en distintos tipos de tecnopolímeros, ¿no? Bueno, y también les dicen la norma europea y la norma americana. Entonces, el material con la norma europea y la norma americana. Fíjense que en algunos casos el acero inoxidable viene con ciertos porcentajes de cromo y níquel, por ejemplo, ¿no? En algunos casos el acero galvanizado viene con porcentajes de manganeso y plomo, digamos. Bueno, en algunos casos aparece el molibdeno, ¿no? Porque no son solamente materiales, aparece silicio, aluminio, se les van dando los materiales y sobre todo la norma, para si es necesario buscar. Bueno, después tienen lo mismo, ¿no? Para distintas versiones. Fíjense que las distintas versiones vienen con los códigos FT, ¿no? El otro código, NK, NBSK, o sea, el código les va dando sobre todo los distintos tipos de material. Bueno, entonces están los componentes y al final uno tiene las curvas. Fíjense que acá, esto es muy importante, que aquí les dicen cuáles son los líquidos usados, más comúnmente usados. Este es el cuadro de compatibilidad para materiales en contacto con los líquidos comúnmente usados. Entonces, por ejemplo, puede bombearse ácido acético, desgrasadoras alcalinas, sulfato de aluminio, amonio en agua, sulfato de amonio, ácido benzoico, ácido bórico, alcohol butílico, soda cáustica,
cloroformo, ácido cítrico, productos de limpieza, sulfato de cobre, fluidos, esto no hay, esto tiene una, cutting es cortar, pero hay que la traducción, hay que ver la traducción específica, y después tienen agua demineralizada y desionizada, tienen alcohol desnaturalizado, tienen aceites diatérmicos, después tienen agua y emulsiones de aceite, alcoholes etílicos, glicol etileno, formaldehído, ácido fórmico, glicerina, aceite hidráulico, ácido clorhídrico, después hidróxido de sodio, sulfato de hierro, alcohol metílico, aceite mineral, ácido nítrico, bueno, y así siguiendo, jóvenes. Entonces, fíjense que acá también le dicen las concentraciones tolerables, no es cualquier concentración. Después tienen el rango de temperaturas, el peso específico, ¿no? Para los cálculos, y después tienen, en función de la versión, si es la estándar o la versión N, la N viene de arriba, y tiene la versión estándar, y aquí vienen el sello recomendado y el elastómero, y les dan el código para el sello recomendado y para el elastómero, pero que no puede ser cualquiera, porque si no después la bomba empieza a perder masa. Bueno, con relación al motor, fíjense que aquí les dicen para motores de fases simples a 50 hercios y dos polos, ¿no? Entonces, les van dando las características. Entonces, fíjense, pueden tener la potencia. Después hay que ver este tema de la parte eléctrica, el diseño de construcción, hay que ver el código y la corriente, ¿no? Para 220, 240 les están dando la corriente nominal en amperios. Después les dan, si tiene capacitor, les dan la capacidad del capacitor en microfaradios, el voltaje, y después les dan también las revoluciones a 50 hercios, en 1 sobre minuto. Fíjense que en todos los casos no da 3000, da 2800, 2810, 2765. Hay un resbalamiento porque no puede dar 3000, ¿no? Porque son motores trifásicos, ¿no? Y el campo magnético siempre va en avance con respecto a la máquina, porque si no, no hay par motor. Y después tienen la relación entre la intensidad nominal y la intensidad máxima, tienen el rendimiento, el factor de potencia, 0,96, 96, 97, después tienen el torque en newton por metro, y después tienen la relación entre el par, el torque nominal y el máximo, ¿no? Entonces la relación. Bueno, ¿qué más? El tipo de motor, después tienen ahí si es la conexión es estrella o es triángulo, ¿no? Para el arranque, ¿no? Para los motores trifásicos. Y después, fíjense que hay que tomarse la molestia de leer el manual, ¿no? Con paciencia. Bueno, y ahí tienen, por ejemplo, la bomba, ¿no? Entonces, fíjense cómo tienen la bomba. Esta es una bomba multitapa de varios rotores, ¿no? Puede ser 8, 10, con el motor acoplado, ¿no? En la parte superior. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Están ahí o se cortó todo? Sí, sí, está bien. ¿Van siguiendo lo que estoy explicando? Sí. Sí, ingeniero. Bueno, Sí, entonces ingeniero. aquí tiene la curva nuevamente y aquí tiene, fíjense que acá ya empiezan los rangos, las curvas de desempeño, ¿no? Fíjense, por ejemplo, este es el modelo, acá están otra vez el caudal en unidades inglesas, estas son unidades inglesas, unidades americanas, ¿no? 2.900 revoluciones por minuto aproximadamente, y les dan el rango de operación, ¿no? Y aquí fíjense cómo les da las curvas de rendimiento, ¿no? Fíjense que las curvas de rendimiento son tan bajas como 50% para las bombas chicas, y a medida que la bomba crece, la curva de rendimiento llega a un máximo de 80, porque claro, mientras más grande la bomba, menos pérdidas hay, ¿no? Bueno, y aquí tienen ya las curvas, o sea, la curva altura caudal, pero en números. Fíjense que acá, por ejemplo, el modelo 1SB06, este de aquí. Entonces tienen, esta es la altura,
La potencia del motor es 0,37 kilovatios, que equivale a 0,5 HP, y tienen 34,8 metros, o sea, energía por unidad de peso total en metros de columna de agua, o sea, H. Entonces le dan 34,8, 34,2, 31,7, 28,9, 25, 20, y acá arriba tienen el caudal. Entonces con esto hacen la curva altura-caudal. Acá tienen el caudal en cubos hora y en litros por minuto. Entonces fíjense que aquí tienen los valores numéricos y con eso se puede construir la curva, ¿no? Bueno, y aquí tiene los distintos modelos. Entonces uno tiene que ir viendo altura caudal. Nunca escojan lo que está aquí al borde o aquí al borde. Hay que escoger lo que está al medio, en el centro de gravedad del diagrama. Bueno, y ahí viene. Entonces, una vez que termina uno termina con las tablas, aparecen las dimensiones de los motores y de las bombas. Esto es muy importante porque después hay que instalar la bomba, tiene que poder entrar en la sala de control o en la sala de la estación de bombeo, ¿no? Entonces están las dimensiones y aquí tienen para cada modelo las dimensiones, L1, L2, L3, L4, L5, L6, y aquí tienen que es cada una de las cosas, ¿no? Bueno. Y aquí tienen las curvas, jóvenes, o sea, estas tablas graficadas dan las curvas que en clases uno dibuja, ¿no? ¿Se ve? Ahí está. Entonces, fíjense, estas son las curvas para la bomba 1SB, ¿no? Entonces uno dice 1SB y esta es la 15, 1SB 15, 13, 12, 11, 10. Entonces uno de aquí tiene que dibujar la curva de pérdidas de carga del sistema y donde corta tiene que dar el caudal que uno está buscando, ¿no? Listo. Entonces con eso uno selecciona el modelo. Y ese modelo nos tiene que dar, fíjense que acá en este gráfico está la potencia en kilovatios, que es esta, esta de aquí, es la potencia, y el rendimiento, que el rendimiento se lee en este eje y la potencia se lee en este, pero acá les está diciendo kilovatios por etapa, o sea, si la bomba tiene 6 rotores, esta potencia, por ejemplo, la potencia nos dio este valor, digamos, entonces uno saca aquí 0,05, y si son 10 etapas, la potencia total es 0,05 por 10, esa es la potencia. Y esta es la curva de la altura neta positiva de aspiración para cavitación que vamos a ver, ¿no? Aquí está expresada en metros, aquí está expresada en pies. Esta es la curva del fabricante. Bien, entonces esto lo da el fabricante, y estas son las curvas de altura caudal del fabricante, la curva rendimiento caudal del fabricante, potencia caudal del fabricante, y todos estos, si uno necesita los valores porque tiene un modelo en Excel o lo que fuera, los valores los saca de aquí. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, listo, jóvenes. Todo es igual. Ya abajo no repito, digamos, porque son los otros modelos que hay que ponerse a ver, digamos, ¿no? Bien. Veamos otro modelo, por ejemplo, por ejemplo. Estas son más grandes, ¿la ven? Pero el concepto es el mismo. Estas son más grandes y aquí se ven las etapas, ¿las ven? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Uno las puede contar, digamos, ¿no? Entra por aquí, sale por aquí. Bueno, y aquí las curvas de performance, la misma historia. Es siempre lo mismo. Tienen la bomba, los motores, esquemas de instalación de las bombas, por ejemplo, ¿no? Se está entrando por aquí, está saliendo, o sea, hay que ver cómo opera. La máquina en general, esta es la succión y esta es la impulsión, que después hay que ver cómo sale, digamos, ¿no? Bueno, tienen los códigos, y se repite el concepto, ¿no? Se repite el concepto. Y más abajo van a empezar a tener las curvas, fíjense que aquí tienen las curvas, ¿no? Primero las curvas de performance y aquí después tienen las curvas ya detalladas. Fíjense acá que en este caso es el mismo rodete, pero recortado. Por ejemplo, el tipo A es un rodete que tiene diámetro 170 milímetros. El tipo B es el mismo rodete que por la ley de semejanza que le volaron 20 milímetros.
de 170 a 150. Y el tipo C le volaron 40 milímetros de 170, o sea, el que manda es el mayor, y este recortado 20 milímetros en diámetro, ¿no? Y 30, o sea, 10 milímetros a cada lado. Entonces, y aquí tienen, ve cómo se van moviendo las curvas para el mismo rodete, con las leyes de semejanza de la teoría, ¿no? Pero cambiando el rodete, el diámetro del rodete. Y aquí tienen los códigos, ¿no? Bueno, esos son los casos en que se retocan los rodetes. Bueno, por ejemplo, otro fabricante es Saer. Hay un montón de fabricantes jóvenes. Saer, por ejemplo, Saer. Pero fíjense que el concepto, las bombas Saer también son italianas. La industria italiana, jóvenes, es fantástica. Es una de las industrias más calificadas que hay en el mundo. Fíjense que los mejores autos, Maserati, Lamborghini, son italianos, y lo mismo en lanchas, ¿no? O sea, en todo lo que es automóviles, bombas, son de lo mejor que hay. No sé por qué no hacen aviones, pero bueno, no hacen. Bueno, fíjense, acá tienen las características, las curvas de performance, para las curvas son las mismas. Entonces le da el código fundamental. Y de ahí uno tiene la bomba con su tabla. Entonces fíjense que aquí termina en 88, pero uno pasa a la página siguiente y sigue 110 y así. Aquí 528 y uno sigue en la siguiente y va a la página siguiente, 572. Entonces tiene las curvas características para distintos tipos de bombas. Fíjense que en el caso de las Saer, que son más chicas las bombas, no hay tanto detalle, digamos, ¿no? Mientras que las Loguara, que son más grandes, hay mucho más detalle que que en las otras. Pero el concepto es el mismo, ¿de acuerdo? De ahí también, por ejemplo, creo que les pasé el catálogo de bombas ideal, creo que les pasé. ¿Están ahí, jóvenes, o estoy hablando solo? Sí, nos pasó ese. Sí, está, ingeniero. Ya. Entonces, acá, en bombas ideal, la situación es la misma. Bueno, por ejemplo, esas son bombas para industrias, por ejemplo, ingenios azucareros, ¿no? Fíjense que en este caso siempre aparece la cámara espiral, como vimos en clases, ¿no? Está el eje, el motor, el eje está acoplado y el soporte, ¿no? Y el soporte. Ahora, este soporte cuando está mal instalado empieza a vibrar y aplica toda con esta masa rotante y la masa rotante del motor, ¿no? Aplica todo lo que es vibraciones amortiguadas, ¿no? De mecánica racional. Bueno, ahí está. Fíjense que ahí tienen distintos tipos de bombas de mayor o menor caudal. Fíjense cómo en este caso las cámaras espirales, la ven, son bastante más grandecitas, ¿no es cierto? Fíjense la relación del tamaño de la persona con con la cámara espiral. Bueno, aquí fíjense el tamaño de la cámara espiral con la persona. Estas son bombas ya bastante más grandes, ¿no? Bueno, y están puestas sobre soportes, ¿no? Ahora, cuando uno avanza, lo mismo, las curvas son las mismas. Altura caudal de performance, eso permite tener la primera aproximación, y después uno ya ve, tienen el despiece desde el motor, cómo va el eje, la junta, los sellos. O sea, cuando uno arma cuando uno desarma y cuando uno arma no sobreempieza, ¿no? Cuidado con eso, que es lo más común. Bueno, y tiene los valores en numéricos en la tabla: altura caudal, la potencia, los códigos. Cada fabricante tiene su presentación, pero el concepto es el mismo. Y luego tienen las curvas, ¿no? Fíjense que en este caso, por ejemplo, este fabricante, además de presentar las curvas de altura caudal, presenta las colinas de rendimiento, como hemos visto en clases, donde yo pongo el gráfico de 1930 y pico del libro de Quantz, ¿no? O sea, para que es el libro de Quantz, que no sé si lo tengo por aquí. Acá está. A ver si se logra ver en la cámara. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ve bien. Es exactamente, o sea, hay ciertos conceptos que no cambian. Este es un libro que era un tío, o sea, increíble. 1900,
que dice ahí 1942, ¿no? Cuando él lo compra. Y el libro, fíjense cómo los esquemas de las bombas se logra ver. ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Ingeniero. Entonces, fíjense que después tiene la ecuación de Euler y todo lo demás. O sea, lo que quiero decirles, jóvenes, es que en estos temas, los principios fundamentales, fíjense la diferencia que hay entre los diagramas que les he mostrado, que son los catálogos que uno baja de internet, y cómo presentaban las cosas hace 100 años. ¿Se ve? O sea, los conceptos son, no hay, los desarrollos se han llegado, lo que han cambiado son los materiales, ¿no? Más resistentes a la temperatura, mayores eficiencias, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso, digamos, tampoco hay mucho más que... Es eso, ¿no? Y aquí tienen las curvas siguen siendo, ya en esa época, solamente que ahora se hacen en computadora y antes se hacían a mano. ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Se ve, ingeniero. Sí, se ve. Esperen un segundo. Y aquí está el grafiquito que está en el apunte, ¿se ve? Sí, ingeniero, se ve. Sí, sí, se ve. Bueno, o sea, con eso, ¿qué quiero decirles, jóvenes? Que este es un tema que está ampliamente, está consolidado, ¿no? Lo que cambia ahora son los procesos constructivos, la automatización, o sea, y lo importante es la física y la matemática y la interpretación de los gráficos y saber leer y entender y razonar. Eso es lo importante, ¿no? Porque después, a medida que va pasando el tiempo, van cambiando materiales, algunos detalles, pero después es lo mismo. Fíjense cómo aquí aparecen las curvas altura caudal con las curvas de las colinas de rendimiento, y aquí aparecen las potencias. Por ejemplo, y aquí es para 1450 RPM, o sea, aquí son 2 pares de polos, porque serían 1500, ¿no? Bueno, ahí está. Esta sí es como presenta ideal, que tiene los diagramas de colinas de rendimiento. Y fíjense que también aparecen los diámetros con los recortes, ¿no? O sea, este es un recorte, un diámetro de 130, 120, 110, 100, siempre milímetros, ¿no? Bueno, listo, jóvenes. Ahora, vamos a ver el tema de... Esto les permite seleccionar bombas en serie o en paralelo. Ahora, si fueran en serie, ya ustedes ya se han dado cuenta que en serie en realidad es que seleccionar bombas multietapa con varios rotores. ¿Se entendió? O sea, tener 2 rotores multietapa es como tener 2 bombas en serie. ¿Se entiende? Solamente que ahora ya vienen con los rotores acoplados. Entonces uno dice, una bomba multietapa de 8 etapas es como tener 8 bombas iguales en serie para el mismo caudal, ¿se entiende? Y cada etapa que es un rotor me está dando un H. Entonces sumo H para el mismo caudal, ¿se entiende o no se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. O sea, cuando vayan a hacer bombas en serie, en realidad lo que les están diciendo es selecciona una multietapa, ¿se entendió? Ahora, cuando son en paralelo, ahí no, ahí hay que poner 2 bombas en paralelo, porque el caudal hay que sumarlo y a la misma altura, es porque tengo un exceso de agua, ¿ahí se entiende? ¿Se entendió eso o no se entendió? ¿Se entendió, ingeniero? Ya. Bueno, entonces ahora vamos a ver la particularidad para bombas de pozo profundo. A ver, vamos a... estoy perdido aquí. Sumergibles, estas. Bueno, fíjense que las bombas de pozo profundo son como, el caudal es el mismo, son también multietapa. Entonces vienen con el motor abajo
y las etapas. Entonces, ya no voy a incidir en fíjense que el rango de operación es el mismo, ¿de acuerdo? Es el mismo. Y el tema de los motores es lo mismo, las placas es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, no voy a incidir en eso, ¿se entendió? Entonces, aquí tienen, por ejemplo, las curvas, las alturas, las distintas opciones, altura caudal, y aquí tienen el rendimiento. Fíjense que el rendimiento llega a 60%, ¿no? Bueno. Y aquí lo mismo, el rendimiento. Bueno, lo que quiero mostrarles ahora es la particularidad de esto. A ver si aquí hay algo nuevo. Estas son bombas Goulds, que son otras alternativas. Fíjense que en este caso se ve como, fíjense que en este caso, por ejemplo, se ve el motor aquí. Este es el motor. Esta es la rejilla de succión. No, perdón, acá está la rejilla. Esta es la rejilla. Y este es el motor, ¿no? Este es el motor que va abajo. Y luego tienen la bomba, que es multietapa también. Este es un rodete, 2 rodetes, 3 rodetes, 4 rodetes. Y aquí viene la tubería. Este es en el caso de bombas sumergibles. Ahora, en muchos casos, uno puede también sumergir la bomba, tener un eje y tener el motor afuera. En este caso, el motor también es sumergible. En este caso, el motor está afuera. Ahora vamos a ver ese esquema. Entonces, fíjense que las distintas formas de poner las bombas, hay distintas formas que lo vamos a ver aquí. Bueno, estas son las curvas de performance y después uno va y busca la curva de detalle. Entonces, fíjense que uno puede tener, en este caso, por ejemplo, uno tiene la bomba sumergida con la rejilla y el motor lo tiene arriba, afuera. Estos son los casos, son las bombas con eje acoplado. Ahora, este es otro, estas son sumergibles. Ahora vamos a ver los esquemas. Pero aquí se ve bien acá. Fíjense, en este caso tengo el motor sumergido. El motor siempre va abajo por un tema de darle peso a la estructura y que esté completamente traccionada, ¿no? Y no comprima la tubería ni las partes de la bomba. Entonces, el motor, el eje de acople, la rejilla de succión, ¿no? Y además esta rejilla de succión permite también recircular el agua para refrigerar el motor y de ahí tiene las etapas de la bomba. Y de ahí esto sale, y esto tiene línea de corte, aquí pueden ser 100 metros de altura y de ahí el agua sale por la parte superior. Bueno, este es otro típico ejemplo, ¿no? Y este es otro también que puede ver en este caso hay una succión desde abajo, así, en otro caso hay una succión de esta forma. Fíjense que en todos los casos está entrando por la rejilla. Ahora, también puede haber un acople. Fíjense las bombas y miren la relación del tamaño de la persona con la bomba, ¿no? Bueno, y aquí tienen, bueno, ahí termina. Ahora, quiero hacerles este esquema ¿dónde tengo que ir? A la pizarra. Bien. ¿Se ve la pizarra? Sí, ingeniero, se ve. ¿Se va entendiendo, jóvenes, o ya se aburrieron? Se entiende, ingeniero. Bueno, entonces en el caso de un pozo profundo, la situación es la siguiente. Este es el pozo que está así. Así. Y aquí estamos en superficie, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí viene la tubería. Aquí viene la tubería y aquí viene la bomba, ¿de acuerdo? Aquí viene la rejilla y aquí viene el motor. Entonces el motor, esta es la rejilla, esta es la bomba. Y el pozo viene así. ¿De acuerdo? Entonces, el nivel freático, el nivel estático, cuando la bomba no está funcionando, el nivel de agua es este. Esto es lo que se llama el nivel estático. Ya les he explicado esto. Cuando la bomba empieza a funcionar, esto se deprime y genera lo que se llama el nivel estático, que es así. Me cuesta dibujar por la tableta. Debería ser simétrico. Entonces, a esta distancia, jóvenes,
hasta la rejilla, se le da el nombre de sumergencia. Este material en general, este diámetro lo da la bomba. La bomba seleccionada les da el diámetro y en general este material es hierro galvanizado. Y al llegar aquí se hace una expansión y un cambio de material. Se hace una expansión para reducir las pérdidas y un cambio de material. Y aquí viene todo, aquí viene la válvula, esto, hasta la conexión al tanque, ¿no? Que en muchos casos puede ser todo hierro galvanizado, por ejemplo. Entonces aquí hay un tanque así. Así, entonces esto viene así y descarga aquí arriba. Y aquí este es el nivel. Entonces todo puede ser hierro galvanizado, ¿no? O también aquí puede haber un cambio de hierro galvanizado a fierro fundido dúctil. Eso depende de cada caso. Depende de cada caso, ¿no? Pero siempre tiene que ser de hierro galvanizado a fierro fundido dúctil. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, uno plantea la conservación de la energía. La única particularidad es que uno plantea la conservación de la energía entre este punto, que es el nivel dinámico, 1, y este punto, que es 2, el punto más alto de descarga del tanque. Y a este nivel, esto es delta Z. Esto es el delta Z. Entonces, si uno plantea conservación de la energía, uno tiene la particularidad que es Z1 más alfa prima 1 por P1 sobre gamma medio más alfa 1 por 1 cuadrado sobre 2G más la energía entregada por la bomba es igual a Z2 más alfa prima 2 presión media sobre gamma más alfa 2 por U2 cuadrado sobre 2G más la sumatoria de las pérdidas. ¿De acuerdo? Entonces, la presión en 1 es presión atmosférica. Entonces, esto es presión atmosférica. Y la presión aquí arriba, en general, a menos que el tanque, si el tanque está con descarga libre, el agua viene y descarga así libre, esto es presión atmosférica. Ahora, si está presurizado aquí, bueno, tendrá una contrapresión, pero en general es presión atmosférica. En todos los casos prácticos es presión atmosférica, entonces esto es presión atmosférica. Listo, como esto se estabiliza, la velocidad de esto es 0. Aquí la velocidad es 0. Y como uno está trabajando a tanque lleno, esto ni sube ni baja, entonces la velocidad en 2 es 0 también. Entonces esto es 0 y esto es 0. Entonces, jóvenes, la energía que tiene que entregar la bomba termina siendo Z2 menos Z1 más las pérdidas. Y esto es el delta Z. Pero el delta Z es la distancia que hay del nivel dinámico, no del estático. No del estático. Esto se lo da un hidrogeólogo. Esto se requieren estudios de hidrogeología para definir esto. Es el nivel dinámico y la parte más alta del tanque. ¿Listo? Y luego las pérdidas serán las pérdidas, las friccionales, como ya saben, más las locales. Listo. Entonces, la única particularidad es cómo medir delta Z. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, ¿No se entendió? Bueno, la siguiente recomendación es la cuidado en la práctica, seleccionen la bomba sumergible en un pozo y la bomba requiera motor trifásico y a la salida no haya energía trifásica porque están en un pueblito perdido en el último rincón y hay energía monofásica. Cuidado con ese tema. Tienen que asegurarse que el motor que están seleccionando para la bomba sumergible tenga energía trifásica a la salida. Bien, y el transformador hay que ponerlo lo más cerca posible de la caseta. ¿Por qué? Porque si la bomba está, veamos el esquema, si la bomba está a 200 metros,
Aquí. Si uno tiene esta distancia, por ejemplo, desde este nivel hasta el motor que está acá abajo, aquí entra el cable, va pegado, el cable va con grapas aquí agarrado a la tubería. Es un cable todo sellado porque es sumergible, ¿no? Entonces viene hasta aquí, y aquí viene la conexión, no sé dónde vendrá, a qué punto va la conexión. Entonces, esta distancia, jóvenes, pueden ser 200, 300 metros, 200 metros, digamos, de profundidad, más las pérdidas. Entonces, el transformador tiene que estar puesto aquí para que vaya directo al tablero y del tablero baje aquí, porque si no, la caída de tensión le va a dar más de 300 metros y ya no da. No les va a dar la potencia, porque va a haber una caída de tensión por la longitud del cable. ¿Se entendió el concepto? ¿Se entendió, ingeniero? Bueno, esas son las recomendaciones, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Bueno, vean con calma y empiecen a hacer la práctica, y yo voy respondiendo preguntas en clases. En la medida en que el ayudante tenga problemas en responder preguntas, yo lo ayudo. Yo ayudo y ayudo. ¿De acuerdo? Listo. Nos vemos el martes, virtual o presencial, dependiendo qué diga la universidad. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió, ingeniero? Entendió, ingeniero. ¿Se aburrieron? No. Bueno. No, ingeniero, estuvo interesante. Listo. Entonces, pónganse a trabajar y las dudas las presentan en clases y vamos haciendo preguntas y respuestas y vamos avanzando. ¿De acuerdo? Listo, ingeniero. Está bien, Sí, ingeniero. ingeniero. Entonces, no se olviden, si siguen las clases virtuales, nos vemos por la clase virtual. Caso contrario, yo prefiero ir a dar clases. Es mejor allá. ¿Ya? Listo. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero.